Buenos días, que Dios me los esté bendiciendo grandemente en esta mañana. Quiero, antes de compartir el pensamiento de la palabra del Señor, invitarles a escuchar un himno muy bien conocido, diríamos, en nuestras iglesias y que testifica la persona, ¿verdad?, que lo compuso, de su experiencia con el Señor. Cuán glorioso es el cambio operado en mi ser. La paz que me trajo su amor, Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que el Cristo me dio cuando Él vino a mi corazón. Ya no voy por la senda que el mal me trazó, yo solo encontré confusión. Pasados Jesús nos borró cuando Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio cuando Él vino a mi corazón. Endurece su amor, amor que me trajo el perdón. La esperanza que aliento la debo al Señor cuando Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio cuando Él vino a mi corazón. Mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio. Cuando Él vino a mi corazón. Amén. Gloria sea a Dios por esta hermosa alabanza. Cuando Él vino a mi corazón. Quiero invitarles a que sigan una lectura aquí en la palabra del Señor, en el libro de los Hechos, capítulo 8, a partir del versículo 4. Es bien importante, hermanos, que leamos la Biblia en esta ocasión, por eso que voy a dedicar un poquito de tiempo para leer hasta el versículo 25. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando las buenas nuevas de la palabra. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y tenía atónita a la gente de Samaria, haciéndose pasar por alguien grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios.
y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había tenido atónitos por bastante tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado perseveraba junto a Felipe, y viendo las señales y milagros que hacía, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales descendieron y oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo: dadme también a mí esta potestad, para que cualquiera a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero vaya contigo a la perdición, porque has supuesto que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque veo que estás en hiel de amargura y en ataduras de maldad. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que no me sobrevenga nada de esto que habéis dicho. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana, y vamos a orar pidiendo su dirección. En el nombre de Jesús, Padre, nos acercamos a ti en esta mañana. Rogamos que tú puedas ayudarnos en la exposición de la misma y también a entenderla y comprenderla de la manera en que tú quieres que así sea para nuestra edificación espiritual. Bendice a cada uno de mis hermanos que escuchen. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, he titulado a esta pequeña meditación: Simón por fuera, Simón por dentro. No pude escribir Simón porque el teléfono no me lo permitió. Así que espero que el hermano Manuel lo corrija. No es Simón, es Simón. Simón por fuera, Simón por dentro. Para poner en contexto un poco este incidente que ocurrió entre el apóstol Pedro y este hombre llamado Simón, que ha pasado a la historia como Simón el Mago, ¿verdad?, por la práctica de la magia que él realizaba. Queremos primero señalar que está ocurriendo aquí algo maravilloso, como parte de lo que Dios les había dicho a sus discípulos, que les serían testigos en Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pues aquí Felipe está cumpliendo con esta disposición del Señor, porque los que fueron esparcidos, ¿no?, como resultado de la persecución también en parte, estaban yendo por todos los lugares posibles para predicar el evangelio de Cristo, para hablar de Cristo. Y eso fue lo que estaba haciendo Felipe en este caso. Dice que llegó a Samaria y les hablaba de Cristo. Pero lo interesante aquí es que, como todos sabemos, judíos y samaritanos pues no se llevaban. Había un odio racial allí, producto de esta raza que había sido resultado de la mezcla de los judíos con otras personas como gentiles, y habían hecho sus propias disposiciones en cuanto a la adoración y todo, ¿no? No había una buena relación entre judíos y samaritanos. Y aquí Felipe está yendo hacia esta región que estaba ubicada entre Judea y Galilea, y comienza a predicar a Cristo. Y aquella gente comienza a escuchar a Felipe atentamente.
pusieron atención a sus palabras y pudieron ver por sí mismos las señales que Felipe hacía. Dice la Escritura, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Es decir, que estaba allí cumpliéndose la palabra de Dios. Estas señales seguirían a la predicación del Evangelio. Todos estos hechos, la predicación y las señales que Felipe hacía, llevó a que muchos de estos samaritanos creyeran en Jesucristo, en su Evangelio. Y tanto fue este creer de esta ciudad que tuvieron que enviar a Pedro y a Juan. Pedro, como era, pues ya hicimos notar hace poco en uno de los estudios, que le habían sido dadas las llaves del reino, esa autoridad. Pedro sería promotor que iniciaría el correr del Evangelio entre estos diferentes grupos, y entre ellos estaban los samaritanos. Pues estos líderes de la iglesia llegan allá para ser testigos de lo que estaba pasando y poder ayudarles también en lo que es la predicación del Evangelio y que pudieran recibir el Espíritu Santo. Pues esto fue algo que sin dudas fue un gran milagro, una gran maravilla. Como Dios estaba uniendo en su iglesia a estos dos grupos hostiles entre sí. Y es una gran maravilla, un gran milagro y también pues un gran mensaje para cada uno de nosotros, ¿verdad? Que en la iglesia no hay lugar para la discriminación en ninguna manera. Bueno, como resultado de que toda la ciudad estaba escuchando y creyendo al Evangelio, la Biblia nos saca a colación la existencia de una persona allí que vivía en Samaria, que se llamaba Simón, y que, como ya dije, ha pasado a la historia como el mago porque él ejercía la magia. Este sería los precedentes o los antecedentes de Simón. Dice la Escritura que antes había practicado la magia o la brujería. No dice que la estuviera practicando en ese momento, pero la practicó. Y mientras él practicó la brujería, había engañado a mucha gente, dice la Biblia. O sea, no eran pocas las personas que habían creído en Simón y en sus artes mágicas. Dice la Escritura que se hacía pasar por algo grande, como si él fuera un gran personaje, al punto que mucha gente allí lo tenían como el gran poder de Dios. Por mucho tiempo habían creído en este hombre que era completamente fraudulento, porque dice la Escritura que los engañaba. O sea, que si hubiera sido alguien que hubiera estado sinceramente equivocado, yo creo que no se hubiera puesto este calificativo tan marcadamente en la Escritura. Engañaba a aquella gente y llevaba tiempo haciéndolo. La gente le escuchaba, le ponían atención y me atrevo a decir hasta que le seguían, porque él se hacía pasar por alguien grande y la gente que tenía como el gran poder de Dios. Así que Simón era todo un personaje en Samaria. Era conocido por todos. De seguro él comercializaba con sus poderes. No era algo gratis. Simplemente eso era inconcebible. Esto pudiera haber representado el modus vivendi para Simón. Aunque, como ya dije, la Escritura dice que practicaba, o sea, lo tenían pasado. Pero como quiera, sin dudas, durante el tiempo que él practicó estas magias, él ganó dinero con esto. Ahora, también nos dice la Biblia, como un hecho extraordinario, que juntamente con la ciudad que estaba creyendo, también creyó Simón.
Y entonces aquí vamos a simplemente mencionar, ¿verdad?, lo que la Biblia dice, pero que nos da a nosotros una idea de lo que quise comunicar con el título, Simón por fuera. Aquí, después que Simón cree, como hay algunas señales, hermanos, que se dan aquí acerca de Simón y su profesión de fe, que nos hacen pensar a nosotros en una imagen externa bien fidedigna de lo que es un verdadero creyente. O sea, Simón por fuera, después de haber creído en el mensaje de Felipe, tuvo toda la apariencia de un verdadero creyente. Dice la Escritura que en primer lugar creyó. O sea, él tuvo que dar un asentimiento, por lo menos intelectual, de lo que Felipe estaba diciendo. O sea, él creyó en Jesucristo, él creyó en el mensaje de la redención de Dios. Creyó y fue bautizado. O sea, ese es otro punto a favor de Simón. No solamente hizo un asentimiento intelectual de la verdad del Evangelio, no solamente creyó, sino que se bautizó, porque eso estaba contemplado en el mensaje de la predicación del Evangelio que los primeros discípulos, apóstoles, como quiera llamarle, hicieron. Ellos no predicaban un evangelio desconectado del bautismo. Ellos no predicaban a Cristo ahora y bautízate después. El bautismo era algo esencial a la fe, y así lo predicaban. Felipe predicó así al etíope, aunque no se menciona en el pasaje. En cuanto pasaron por cierto lugar y había agua, el etíope dijo, ¿y qué impide que yo sea bautizado? Por lo que se le habló del bautismo. Pero bueno, como quiera que sea, Simón estaba dando un paso más de un compromiso con la fe que él estaba abrazando en ese momento. Dice, fue bautizado. Todo el mundo vio allí, si lo podemos poner en los términos que se ponen hoy, el testimonio público que estaba dando Simón de su salvación. Además, Simón dice que estaba siempre con Felipe. Se convirtió como en un discípulo de Felipe. Alguien que estaba ahora dando sus primeros pasos y quería asegurarse de que su maestro estaría con él para satisfacer cualquier duda que él pudiera tener. Estaba siempre con Felipe. No se dice el tiempo que esto duró, pero debe haber pasado algunos días por lo menos, porque dice que estaba siempre con Felipe. Pues Felipe iba para acá a predicar, si Felipe venía para acá, allí estaba Simón con él. Y otra de las características externas de que Simón estaba siendo un verdadero creyente, dice, es que estaba atónito ante las señales y milagros. O sea, él mismo, que era promotor de señales y milagros, entre comillas, porque era algo fraudulento, engañoso, ahora, ante la genuinidad de los acontecimientos, verdaderos milagros operados por el poder de Dios, hasta el mismo Simón estaba atónito, estaba asombrado de lo que estaba pasando. Y eso tuvo que haberlo visto mucha gente. Mira, hasta Simón creyó y está con Felipe todo el tiempo. Y mire la cara, qué asombrado está ante las cosas que Dios está haciendo. O sea, que tuvo que haber dado Simón de qué hablar en Samaria, hermanos. Porque no era un desconocido, era una persona hasta cierto punto prominente allí y que la gente tenía en alta estima. Pero ahora está dando fe de que él ha abrazado el mensaje del Evangelio y ha querido comenzar a caminar con el Señor. Bueno, aquí es donde sucede el encuentro entre Simón y Simón. El otro era Simón también, ¿verdad? Simón Pedro. Entre este mago y el apóstol Pedro. Dice que
Cuando vio Simón, en el versículo 18, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo, dadme también a mí esta potestad, para que cualquiera a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Bueno, ante estas palabras de Simón, pues nos quedamos pensando un poco, ¿verdad? Aquellos que interpretan las escrituras como quieren y motivados más por sus sentimientos que por la verdad de la palabra, pueden llegar incluso a la blasfemia. Como cierto predicador dijo que Simón estaba en lo cierto, el que estaba equivocado era el apóstol Pedro. Porque el apóstol Pedro, miren lo que le dijo en reacción a esta petición de Simón. Pedro le dijo, tu dinero vaya contigo a la perdición, porque has supuesto que el don de Dios se obtiene con dinero. En la versión no revisada de 60 dice, tu dinero perezca contigo. Y este predicador, bueno, vamos a llamarlo predicador, sí, predicador, pero bueno, no del Evangelio de Cristo. Decía, como burlándose, ¿verdad? Que le decía a Simón, cuando Simón le dijo, tu dinero perezca contigo, y no aparecía, Simón, perdón hermanos, entró una llamada, aun cuando lo pongo en ese modo, que tu dinero perezca contigo, perece, y no aparecía. Bueno, pues se trata, ¿verdad? En este caso, de poner el asunto negativo desde la parte del apóstol y no de Simón el mago. Algunos pudieran argumentar, pero es que Simón el mago apenas se acaba de convertir. Pues lógico, el pobre, ¿no? Él era mago y estaba acostumbrado a ver estas cosas y a que se le pagara por la práctica de la magia, por las cosas que él hacía a la gente. Pues ahora él está confundido, él tiene una mente todavía de antes y bueno, es recién convertido. Pues hay que entenderlo, ¿verdad? Pedro debió haberle llamado, parte de Simón, mira, yo quiero explicarte algo, yo reconozco que tú eres una persona recién convertida y probablemente tú estés confundiendo las cosas por como tú eras antes y ahora estás en Cristo, aquí las cosas son diferentes, y le hubiera explicado, dar toda una cátedra completa allí para ayudar a este creyente nuevo a entender las cosas del Evangelio. Pero la Biblia no dice que Pedro hizo esto, sino que le dio aquella sentencia bastante dura. Y podemos decir, ay, qué áspero, qué poco tacto tuvo el apóstol Pedro. Si hubiera sido Pablo, seguramente. Miren, hermanos, si creemos que la Biblia es lo que es, la palabra de Dios inspirada, y si creemos que Pedro era el apóstol, el siervo de Dios escogido, incluso que el Señor Jesús le dio la autoridad para llevar el mensaje del Evangelio, para autenticar el mensaje del Evangelio a todas las demás naciones, entonces no podemos pensar que un hombre lleno del Espíritu Santo hubiera cometido este gran error, esta indiscreción. No, hay una realidad, y es que Pedro estaba viendo por el mover de su Espíritu Santo, del Espíritu Santo de Dios en su corazón, por la sabiduría que Dios le había dado y le está dando en este momento. Pedro estaba viendo lo que otros no veían. Pedro estaba viendo adentro. Habíamos dicho que esto se titulaba Simón por fuera, Simón por dentro. Aquí estamos descubriendo algo tremendo. Una cosa era lo que se veía y otra cosa era lo que había realmente en lo interior o en el interior de este hombre. Por fuera parecía un buen cristiano, pero ahora se está dejando ver lo que realmente había.
en el corazón de Simón. Cuando dice que Simón vio, bueno, aquí tenemos que pensar en dos posibilidades. Sabemos por la misma escritura, ¿verdad?, que las lenguas eran o fueron una señal para la nación de Israel, pero podrían estar por lo mismo presentes en cada escenario de la expansión del Evangelio, como lo fue en Jerusalén, como lo fue en Samaria, lo estaba haciendo en Samaria y lo fue en la casa de Cornelio. Entonces algunos piensan que Simón lo que vio fue a la gente hablar en lenguas, recibiendo el Espíritu Santo. Pero eso es algo que se puede inferir y hay bastante razón para creer, pero no podemos afirmarlo categóricamente. La otra posibilidad es que Simón percibió lo que estaba pasando allí. Él sabía que algo diferente, ¿no?, estaba sucediendo y él quiso, pues, sacar provecho de la situación. Entonces, bueno, si yo antes, con la práctica de la magia, era reconocido y ganaba tanto, ¿qué será ahora si yo también obtengo este poder? Y por eso ofreció dinero. Aquí es donde nosotros quizás fuéramos confundidos, pero no Pedro, no el apóstol de Jesucristo, no el hombre lleno del Espíritu Santo y que tuvo que aprender en su carne propia, el sufrimiento, lo que era seguir a Cristo. Pedro no podía equivocarse en este sentido, y menos en un momento tan crucial en la historia del Evangelio como este. Por eso Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo. Simón, según Pedro, estaba en el camino de la destrucción, lugar en el que todavía se encontraba por amor al dinero. Alguien dijo: el pecado y la extravagancia de la oferta del mago están no solamente en el deseo de regatear con Dios, sino en querer comprar aquello que por su misma naturaleza solo puede ser un libre don de Dios. Pedro le dice: no tienes parte ni suerte en este asunto. O sea, no compartes nada en este asunto. Nada tienes que ver con estas cosas maravillosas de Dios. No tienes ni siquiera una parte, una porción en este asunto. Ni siquiera por suerte pudieras tener una participación en este asunto. O sea, ni por sorteo pudieras tú beneficiarte de este asunto, porque estás desviado de la verdad de Dios. El asunto aquí debe entenderse como el logos, la palabra, la doctrina del Evangelio que se estaba predicando. Aquello que se estaba hablando allí, lo que Felipe había predicado. Pedro está diciendo: no tienes nada que ver con el espíritu de esta palabra, de este Evangelio. Tu corazón no es recto delante de Dios. Sí había creído, pero no había experimentado una verdadera conversión, porque el amor al dinero lo había hecho retroceder. Había dejado de ser sincero y no podía ser salvo sin ser honesto. O sea que probablemente, si tuvo una verdadera intención, creyó, pero este punto no lo había podido superar. Con raíz la Escritura dice, o con razón la Escritura dice, que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Pedro entonces le dice: arrepiéntete. Lo llama al arrepentimiento. Este versículo 22 lo voy a leer en la versión popular. Abandona esta maldad tuya, es decir, arrepiéntete y ruega a Dios para ver si te perdona el haber pensado así, porque veo que estás lleno de amargura y que la maldad te tiene preso.
O sea, que las palabras del apóstol implican cierta incertidumbre. No de parte del apóstol, no en que Dios fuera o no a perdonar a Simón. Porque Dios perdona a todo el que genuinamente se arrepiente de sus pecados. La duda de Simón, de Pedro aquí, no está en la misericordia de Dios para perdonar, pero sí duda del arrepentimiento de Simón. Y si el arrepentimiento no es genuino, entonces no puede haber perdón. Por eso Pedro dice, a ver si te perdona, pero no porque estuviera dudando de Dios al perdonar, sino de una verdadera actitud de arrepentimiento en el mago. Dice, en hiel de amargura y prisión de maldad veo que estás. Es decir, un hombre que literalmente está hacia adentro. Alguien que ha caído en una amargura oposición al Evangelio. En la reacción de Simón en el versículo 24, podemos corroborar que Pedro estaba en lo cierto con relación a Simón por dentro. Por fuera parecía cristiano, por dentro era otra cosa. En el versículo 24 dice el mago, oren ustedes al Señor por mí, para que no me pase nada de esto que me han dicho. ¿Les suenan a ustedes esas palabras como las palabras de alguien verdaderamente convertido o arrepentido? Él no dice, oren por mí para que Dios perdone mi pecado, para que Dios perdone mi pensamiento de pretender adquirir con dinero las cosas maravillosas de Él. Oren por mí para que Dios me perdone por lo que yo he estado pensando, quizás en sacar provecho de este poder. No dice eso. Oren por mí para que no me pase lo que Pedro ha dicho. Eso no es temor de Dios, eso es temor a lo que le puede venir. Y eso no es una característica de un verdadero arrepentimiento. No estaba preocupado para nada por su pecado, sino por las consecuencias. No había pena piadosa por su pecado, sino temor por su seguridad. Entonces, no era Pedro el apóstol quien estaba equivocado, sino aquel hombre. La historia favorece también lo que estamos diciendo, porque este hombre fue conocido en la historia de la iglesia como un hereje, como alguien que se opuso al evangelio. Así fue reconocido en la historia. Lo relaciona la historia más adelante con la herejía y lo identifica como enemigo de la iglesia y de la fe cristiana. Entonces, la misma historia da testimonio de que aquella persona no estaba bien. De lo contrario, él hubiera, si no fue allí, en otro momento, hubiera reconocido su error y se hubiera conocido de la conversión de Simón. Más adelante, se hubiera demostrado que Pedro estaba equivocado y que Simón era el que estaba bien. Pero no sucedió. Entonces, amados hermanos, la palabra de Dios nos llama en esta mañana a que tengamos cuidado y que hagamos un análisis de nuestra experiencia cristiana, de nuestra relación con Dios. Porque podemos tener la apariencia externa de un verdadero creyente, pero por dentro quizás no hemos alcanzado la gracia divina. Todavía seguimos siendo personas que no están completamente entregadas al Dios Todopoderoso. No podemos cantar con toda libertad lo que cantábamos hoy. Cuán glorioso es el cambio operado en mi ser, viniendo a mi vida el Señor. Hay una paz que ansiaba tener
la paz que me trajo su amor. Ahora tenemos que estar seguros de ser auténticos creyentes por dentro y por fuera. Que podamos estar seguros de la experiencia que hemos tenido y que esa experiencia se traduzca en actos externos de justicia, que todos puedan ver y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Que no haya duda alguna de quiénes somos, y aún aquellos Pedros de hoy llenos del Espíritu Santo puedan testificar de nuestra veracidad, de la sinceridad y de la honestidad nuestra. No que seamos perfectos, no que no podamos ser señalados en algún momento, porque esa posibilidad existe y somos seres humanos. Pero nuestras actitudes hablarán de quiénes somos. Y si nos equivocamos, reconocemos nuestros errores y reconocemos nuestros pecados y los confesamos y restituimos al agraviado y buscamos la solución. Por cuanto realmente hemos conocido a Dios. Sigamos adelante y seamos genuinos, verdaderos hijos de Dios, por dentro y por fuera. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Te damos gracias en esta mañana, Padre, por la verdad de tu palabra. Te rogamos nos ayudes para que podamos andar a la luz tuya, sin esconder absolutamente nada, sin tener nada que avergonzarnos. Padre Santo, ayúdanos para que seamos auténticos y genuinos hijos tuyos. Perdona nuestras faltas, nuestros errores. Apiádate de nosotros, Señor. Te ruego una vez más por las peticiones de mis hermanos, que tú te glorifiques, trayendo sanidad al enfermo. Ponemos una vez más a nuestra hermana Esmeralda y esta operación que está por venir. Te rogamos que tú estés en el control de todo y permitas, Padre, que ella pueda someterse a esta cirugía sin ningún problema y sin ninguna complicación. Guárdale, Señor, y que ella pueda, en lo que esta operación viene, alimentarse adecuadamente a pesar de las dificultades que tiene. Bendícela, Señor, y ayúdale en la superación de su pena, a ella y a sus pequeños, Señor. Alabamos y bendecimos tu nombre y queremos agradecerte por lo que haces y que quizás ni podamos ser testigos en este momento, pero estamos confiando en que estás obrando en la vida de cada uno de los hermanos que estamos poniendo delante de ti en oración. Glorifícate, Señor, en la vida de cada uno de ellos. Te rogamos, Padre, que nos guardes muy cerca de ti en el resto de este día y nos ayudes en todo lo que hemos de hacer. Ponemos en tus manos esta actividad del sábado, donde estos dos jovencitos van a dar testimonio del Evangelio de Cristo bajando a las aguas. Te rogamos que tú nos guíes, nos lleves con bien y permitas que sea un tiempo provechoso, Señor, y de gloria y alabanza a tu nombre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes y la paz de Cristo, hermanos, sea con todos. Amén.